Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. A nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, a nombre del maestro Ángel Javier Lascano Belmo, director de Educación y Cultura del H Ayuntamiento, les damos la cordial bienvenida y un grato saludo en esta mañana del miércoles. Pues estamos ya en nuestro tercer día del conversatorio JICO en tiempos de COVID, el cual tiene como objetivo conocer las nuevas dinámicas, fenómenos sociales que se han derivado a partir de este contexto de contingencia y en el marco de la nueva normalidad. En ese tercer día nos acompaña la licenciada Anabel Clemente Trejo. Voy a hacer una pequeña reseña curricular. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 años se ha desempeñado en el periodismo como reportera de la sección nacional del periódico El Financiero, editora y reportera de la sección cultural de La Razón de México, así como coordinadora de los suplementos culturales de dicho diario, creadora de la revista digital Deambularlo y miembro del colectivo Identidad Valle de Chalco. Ella nos va a abordar el tema de hoy en la mesa de sociedad: fake news, la otra pandemia, consejos para verificar información antes de compartir en redes sociales. Es un gran tema, ya que si bien hoy en día, como comentábamos ayer, los medios digitales, a pesar de que hace 10 años ya estaban allí, hoy en este contexto nos impulsan y son el medio de interacción entre la sociedad y justamente el que nos lleva la información. Sin embargo, muchas veces esta información, justamente por ser medios libres, no está normada, no es homogénea y más que informar, tiende a veces a desinformar. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dejar y le cedo la palabra a la licenciada Anabel Clemente Trejo, no sin antes una pequeña introducción. Buenos días. Existe un término que seguro has escuchado con frecuencia. Fake news, fake news, fake news, fake news. They make them up in many cases. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's called fake news. Fake. Fake news. Si bien es un término que se ha popularizado durante la gestión del presidente Donald Trump, se trata de un problema tan viejo como el chisme. Hablamos de información falsa que se difunde para provocar acciones, opiniones, elecciones. La desinformación no es nueva. Lo que sí es inédito es la velocidad y la amplitud con la que se propaga la información falsa. Seguro has encontrado este tipo de información en Facebook, WhatsApp, YouTube o Instagram. Esos son los canales que vuelven viral cada mentira propagada, y es un problema que durante una pandemia puede afectar a toda una población, incluso a Valle de Chalco. Pues hola, como ya me presentaron, yo soy periodista, he ejercido periodismo durante 10 años y ahorita debido a la pandemia pues está otra pandemia que es la desinformación. ¿Por qué creo que es importante tocar este tema? Porque muchas veces podemos caer en algunas mentiras que nos pueden hacer actuar de cierta manera y estropear ciertas sino ciertas actividades que pueden hacernos llevar bien este periodo de contingencia. Entonces, por ello, como ya lo presentó Ulises, tenemos este conversatorio que se llama La Otra Pandemia, Fake News, La Otra Pandemia, consejos para verificar información antes de compartir en redes sociales, porque estoy segura que todos hemos caído en alguno de estas noticias falsas. Para empezar, hay que hablar de lo que son las fake news. Si bien el término es ahora muy sonado o lo hemos escuchado por todos lados, la desinformación es tan vieja como el chisme, como el hablar o crear una mentira o querer llamar la atención con alguna información que no es totalmente verídica.
Sin embargo, el término fake news tiene, si acaso, 6 años o 5 años de mayor vigencia, y esto es precisamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la puso en los medios. A partir de que este presidente empezó a utilizar el mote fake news, como lo vieron en el video, es que se empezó a divulgar en todos lados, o sea, a nivel global. Sin embargo, el término como tal es desinformación o noticias falsas. Para definirlo, pues tenemos que centrarnos en que las fake news o las noticias falsas son estas, ya sean imágenes, titulares que son muy llamativos, contenido incluso que no tiene esa verificación o eso no es realmente verificado, que no sabemos si es solo llamativa, si solo es información llamativa o es información real, genuina como tal. Para esto hay que hablar de las diferencias en cuanto a desinformación y fake news. Fake news, como les comentaba, es un término que salió con el presidente Donald Trump, por lo tanto es un término muy político y no toda la información falsa cabe dentro de este término. Pero para esto, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un informe a finales del 2019 en el cual abordaba el tema de la desinformación y de las fake news, basada precisamente en información que venía de Estados Unidos, porque con toda esta importancia que le dio el presidente Donald Trump, entonces empezó a abordar qué son las fake news, qué es la desinformación. Entonces ellos manejaban 3 términos, que es la desinformación, que en inglés sería misinformation, desinformation y malinformation, que sería malinformación, desinformación y misinformación. ¿Por qué hay que hacer estas diferencias? Porque, les digo, no todo cabe dentro de las fake news. Por ejemplo, la malinformation o mala información se define como esa información que se basa en la realidad y que es usada para causar daño a una persona, grupo social, organización o estado. Por eso se define de esta manera, que sí tiene esta intención de dañar, fue creada para esto. La desinformación se encuentra es como la parte media en la cual estaríamos todos, o sea, tanto la malinformación como la misinformación. Ahí se empieza es toda la información falsa creada para dañar, igual que la otra, pero hay una parte, es que aquí viene la parte diversa, que es la misinformación. En la misinformación entraría la información que sí es falsa, pero no se sabe de facto. Por ejemplo, muchos medios de comunicación caen en malinformar en esta parte de la misinformación porque no verifican muchas veces las fuentes. Esta cuestión de la inmediatez hace que saquen luego reportes que vienen en redes sociales y no se informan. El que la postea no precisamente sabe que es información falsa, y puede no ser solo el medio de comunicación, puede ser cualquier ciudadano, que el hecho de que como no sabes que es información falsa, le empieza a divulgar. Entonces ahí cae este canal de misinformación, como esta información falsa, pero realmente el que la postea no lo sabe. Entonces es ahí donde entra la importancia de verificarlo. Como pueden ver en la lámina, están las 2 esferas de misinformación y malinformación, que se juntan con la desinformación, y es precisamente estas diferencias lo que hacen que se vuelva súper importante que verifiquemos todo lo que vamos a postear. Por eso en esta conversación quisiera darles una guía de cómo poder verificar todo lo que encontramos en redes. Después encontramos un término que ya es como muy nuevo, porque como les comentaba, la desinformación o las fake news son algo viejo, ya que existía desde hace con el chisme. Pero viene ahora la parte de la otra pandemia, que es la infodemia. Así lo nombró la Organización Mundial de la Salud, porque con este contexto que tenemos ahorita de la pandemia por COVID-19, empezó a haber demasiada información que estaba enfocada en lo que era el coronavirus, el COVID, pandemia. O sea, empiezan a salir términos que se empiezan a divulgar de una manera como muy
inmediata. Esto es lo que hacen los canales de las redes sociales, que se empiezan a generar tanta información que luego no se sabe cómo ver cuál puede ser información confiable y cuál no. Como les decía, según la OMS, el brote de COVID-19 trajo como respuesta también esta otra pandemia, que es la información masiva, o la infodemia como tal lo nombra, porque empieza a haber información masiva sobre estos términos. Era una cantidad tan extensa que no se podía como corroborar, y entonces venían ahí los problemas de la desinformación, que bueno, ahorita más adelante vamos a tocar ese punto. Había un informe, o en este mismo informe que hizo la OMS, destacaba que las búsquedas en internet por COVID, ya sea COVID-19, pandemia o coronavirus, se incrementaron hasta en 70% en las diferentes generaciones, es decir, no solo los jóvenes, sino que todas, jóvenes, adultos, incluso niños, empezaron a buscar diferentes términos, en diferentes canales, el término de coronavirus, COVID y pandemia. Entonces, esto generó, por ejemplo, que en plataformas como en YouTube se empezaran a subir, por ejemplo, en marzo, que fue cuando, al menos aquí en México, cuando empezamos con el encierro, empezaran a incrementar la cantidad de videos en YouTube. Se contabilizaron hasta 361,000 videos que se empezaron a subir de forma mensual en esta plataforma, basadas en estas palabras: COVID-19, pandemia, coronavirus. Entonces toda la gente podía tener acceso a estos videos, pero realmente no sabíamos si se estaban basando en información, ya sea científica, información gubernamental o información inmediata que nos pudiera hablar sobre este tipo de términos, ¿no? Entonces también aquí entraba otro problema con la inmediatez de las redes sociales, el hecho de que también algunos medios por querer como ser inmediatos con la información, caían también en esta vorágine de las palabras COVID y empezaban a crear cierta alarma entre la población. Entonces era muy fácil que por temor la gente empezara como a consumir más y más y más videos, más información sobre estos temas, porque era como lo que provocaba miedo. Entonces, pues es ahí donde entra el problema de la desinformación. Por eso la OMS la llama como infodemia, porque sí es una pandemia al estar desinformado. Y vamos ahora a los efectos que pueden tener esta desinformación. Por ejemplo, en la lámina podemos ver sobre los efectos que pudieran tener alejándonos un poquito del COVID, una fake news o una nota falsa. Por ejemplo, tenemos ahí un caso de Excelsior y otro del Universal, que nos hablan de cómo tanto en Puebla como en Pachuca hubo linchamientos a personas porque salieron notas o empezaron a circular notas de que habían robaniños, o que habían robachicos, les llaman, que había una banda de robachicos que iba en un auto blanco, creo decía la nota. Entonces la población empezó a consumir esa nota, y al consumir esa información que era errónea o no verificada, entonces la gente empezó a actuar. Por eso decíamos, las fake news o la mala información, desinformación, lo que hace es generar un actuar en la población que lo recibe. Nosotros, al consumir información que es falsa, pues nos creamos diferentes escenarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los robachicos, que sucedió en Puebla en 2018, en agosto de 2018 en Puebla, y en junio de 2018 en Hidalgo, o sea, son casos como muy representativos, porque todo surgió por un rumor o una nota que se empezó a generar. Ahí fue por WhatsApp, estas cadenas que se empiezan a enviar y todo eso. Entonces ahí está uno de los efectos que se generan con la información falsa. Y ahora, si nos vamos a lo que ahorita estamos viviendo en la pandemia, es muy fácil que ubiquemos estos efectos. Por ejemplo,
hubo una nota, un informe, un rumor que se empezó a difundir tanto en Facebook como en WhatsApp, o al menos es donde yo lo noté mucho, que decían que la pistolita esta con la que toman la temperatura te mataba las hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y creo que ustedes se han dado cuenta cuando van a un sitio público y que les ponen la pistolita, ni siquiera se los ponen en la frente, que es donde tienen que sacar la temperatura. A todos nos lo toman en el brazo, lo cual es incluso absurdo, o sea, no funciona. Pero por esa presión social que había, porque le tenían miedo a la pistolita de la temperatura, entonces, ¿qué sucedió? Empezamos a entorpecer este tipo de actividades que son para poder evitar que se propague más esta pandemia del COVID, ¿no? Eso lo podemos también, otro ejemplo, podríamos ver cuando salió que no querían ir a los hospitales, la gente no quería ir a los hospitales porque salió una nota en la que decían que te robaban el líquido de las rodillas. O sea, nos puede dar risa y puede sonar tan absurdo, pero la gente lo creía, o sea, hay mucha gente que lo compartió y gente de diferentes sitios, incluso aquí en Valle de Chalco. Yo estando en un grupo de Valle de Chalco, de mi colonia, yo veía que me llegaba en WhatsApp un mensaje que decía que no saliéramos, que porque pasaba un helicóptero rociando el COVID para matar a la gente. O sea, es esa información que dices, no manchen, ¿cómo nos van a...? O sea, yo lo pensaba de esa manera, pero había gente que lo creía. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Pues entorpecer lo que se está trabajando, o el no usar el cubrebocas, por ejemplo. Había también noticias que llegaban a WhatsApp. A mí me tocó verlo en un WhatsApp de aquí, de la colonia en la que yo soy, del San Isidro, en la que decía que era toda una mentira del gobierno, que solo quería alienarnos, tenernos enajenados, y que una forma de uniformarnos y ocultar nuestra identidad era ponernos el cubrebocas. Entonces, es muy curioso cómo nos podemos basar en este tipo de notas sin informarnos. Lo peor de todo es que no se quedaban ahí. La gente podía retuitear, podía compartir esa nota, compartir esa información, pues entorpeciendo más pues las estrategias que se tienen como para controlar todo esto de la pandemia. Precisándolo en Valle de Chalco, como les decía, yo fui apenas al banco y igual me pusieron la pistolita en el brazo, o sea, y digo, bueno, ¿cuál es la función de esta pistolita si a final de cuentas no va a ser algo efectivo, ¿no? Entonces hay que tener como esa responsabilidad para atenderlo. Incluso vi, no solo por lo de la pistolita, que también el municipio sacó varios boletines desmintiendo este tipo de notas falsas. También hubo una nota falsa sobre ODAPAS, que también decían que iba a haber más sequía porque estaban limpiando un pozo o se había roto no sé, algo. Entonces hubo ese pretexto para generar una fake news en la que decían que todo estaba orquestado por el gobierno para matar a la gente y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno también? O las instituciones tienen que desmentir este tipo de información. Ahí es donde entra nuestra labor como ciudadanos responsables. O sea, todo lo que leemos lo tenemos que verificar, porque pues la desinformación no se queda nada más en algo anecdotario como el hecho de que nos pongan la pistolita en el brazo. O sea, llega a consecuencias como esto de que asesinan a personas porque piensan que son robachicos, porque no se comprueba la información, porque se empieza a esparcir ese tipo de información falsa. Y todos estamos expuestos a ello. Aquí en el municipio sí es muy importante que tengamos como esa necesidad de verificar siempre, o necesidad de que todo lo que leemos no siempre es verdadero. Siempre hay que tener como que filtros para poder compartir. Por eso les decía, podemos leer todo o ver memes, ver toda la información, que son muy divertidos en las redes sociales, pero el punto es saber distinguir en qué información puede afectar a la población si no se verifica. Es muy importante, o sea, también, por ejemplo, hoy que es el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las mujeres, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que luego se difunde mucha información de personas desaparecidas y cosas así, y luego vemos
posts que son agrediendo a las mujeres, que son también generando notas falsas, que solo lo que hacen es que se polarice más la población entre, es que son feministas, es que no sé qué. Todo eso generan las fake news, por eso es importante verificar todo lo que estamos consumiendo. Ahora vamos a esta parte, por ejemplo, ya explicando todo lo que es las fake news y los efectos que tienen, es importante ver qué tan importante o qué tanto ha impactado en la población. Hay diversos estudios que empiezan a evaluar cómo afectan las fake news en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, encontré algunos estudios, uno de la UNAM, en el cual hablaba de que México es el segundo país en el que se generan más estas noticias falsas, y eso es como bien curioso porque habla de que creo que había 80% de la población, no, 70% de la población que tiene acceso a internet, y de ese 70, el 85, 82% lo que más utiliza es Facebook. Entonces a mí me causa curiosidad cómo si el 70% tiene acceso a internet y ese 70 de ese 70 hay un 80 y algo que utiliza Facebook, como la gran cantidad de la población hemos estado expuestos o hemos generado incluso esta desinformación compartiendo información que no está verificada. Entonces, sí es algo importante. La UNAM planteaba que somos el segundo país después de Turquía en el cual se generan este tipo de noticias o este tipo de información. Asimismo, en este estudio, que realmente lo hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y precisamente para medir estos efectos que ha tenido lo del COVID, hablaba de que las redes en donde más se difunde esta información precisamente es Facebook, que es la que les digo tiene más audiencia de esta población. Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram. Ahí están en ese orden, porque en Twitter no es una plataforma que utiliza la mayoría de la población mexicana. Entonces, teniendo estos datos, es muy importante que seamos conscientes de que en Facebook vamos a encontrar mucha información falsa. Entonces, es como importante que si vamos a utilizar ese canal, pues tengamos la seguridad de poder verificar lo que vamos a encontrar. Y es importante ver esto de que en Twitter es la red que menos se utiliza. Eso es también como muy importante, porque hasta eso, siendo una de las redes más inmediatas, aunque tiene la limitante de los caracteres, al ser una red muy inmediata o una red inmediata, pues parecería que es ahí donde hay más mala información, pero no, la gran cantidad de desinformación se da en Facebook. Así que hay que tener cuidado con nuestro Facebook. Y bueno, por último me gustaría pasar les hice una pequeña infografía que no sé si se ve, pero igual y después la pueden checar en las redes para poder verificar la información. Yo le titulé el ABC para poder verificar información antes de compartir, porque usualmente porque a todos nos ha pasado, nos basamos en titulares que vemos. Y son titulares llamativos o fotografías que podemos ver en redes y decimos, esto está muy padre, hay que compartirlo, o esta es información valiosa, hay que compartirla. Pero no precisamente porque por un titular que sea llamativo o por una imagen que lo sea, debemos hacerlo. Entonces, aquí yo les planteo 5 tips para poder verificar información. Porque como les decía, las fake news se pueden crear para perjudicar tanto a personas como a, no sé, algún interés político que tenga o un interés lucrativo. Entonces, por eso es importante que se tengan en cuenta estos 5 puntos que les voy a dar. El primer punto que me gustaría compartirles siempre es leer la noticia. No nos vamos a quedar ni con el titular ni con la foto nada más, porque si nos quedamos solo con el titular e inmediatamente compartimos, puede que esa información sea errónea. Por eso hay que abrir la nota para leer el contenido, porque también últimamente he visto que hay notas que nada más tienen un parrafito. Las notas que tienen un parrafito, yo les recomiendo que no las compartan, porque ya de principio no tienen contexto. Una información sin contexto pues no tiene una validez no es válida. Yo me acuerdo en la universidad, cuando una de las clases que nos daban
aparte de decir que el periodista tenía que ser siempre objetivo, veraz, y pues muy activo para hacer su chamba, debíamos siempre tener una noción completa de lo que vamos a informar para poder darle a la población una información exacta, o al menos información que sirva, no solo ganchitos, que es lo que tiene ahora las redes sociales. Nos vamos enganchando con titulares y con fotos. Pero bueno, entonces el primer punto es abrir el link y leer la noticia completa. El segundo tip que me gustaría compartirles es revisar la fecha. Luego compartimos información que es de hace un año, que es de hace 3 meses, hace 4 meses, entonces la información ya no es vigente, porque pues todo va cambiando, y más, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, hay cosas que van cambiando, entonces cada día hay más información, hay más especialistas que están dando o ampliando lo que ya conocíamos, entonces siempre hay que checar cuál es la fecha de la publicación de esa información. El tercer punto es investigar la fuente. Aquí no nos quita nada googlear, checar en internet, primero que la información, como les mencionaba, sea del día, aparte que el autor sea un autor que ya haya escrito varias veces en el medio en el que está, y aparte que ese medio o esa fuente que sí exista, que sea algo verídico, porque luego compartimos información de páginas que ni siquiera son, como que son hechizas, ni siquiera son algo que ya tenga cierta trayectoria. Entonces ese sería el tercer punto, verificar la fuente. El cuarto punto, y esto me remito otra vez a mis clases de la universidad, es importante que cuando leamos la nota nos contestemos 6 preguntas. En la universidad, cuando nos hablaban de que cómo teníamos que escribir una nota, nos decían, ustedes tienen que contestar 5 preguntas en el primer párrafo, en el lead, en la entrada, en la ventana de la nota, que era el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Si ustedes al verificar su nota no encuentran estas respuestas, entonces esa nota no está hecha por un reportero, no está hecha por alguien que realmente tiene la información necesaria. Aquí les agrego una pregunta más, que es ¿cuál es el contexto de esta información? ¿Qué contexto tiene? Si nosotros encontramos respuesta a estas 6 preguntas en esta nota, podríamos tenerle confianza a la fuente, porque como les mencionaba, muchas veces quienes escriben las notas no se basan en esta práctica periodística, que es siempre tener claro el qué, quién, cómo, cuándo, el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es llamar la atención, enganchar, entonces quedan fuera estas 5 preguntas que son básicas en el periodismo. Y ya por eso les agrego una sexta, que es saber el contexto, como les comentaba. No podemos irnos solo con el gancho, tenemos que saber de dónde viene la información, por qué nos están informando eso. Por ejemplo, si verificáramos lo de la pistolita, ¿no? Si en la nota que nos llega sabemos quién dijo eso, saber quién dijo que la pistolita mataba neuronas, ahí ya tenemos una certeza. Si nos dice por qué mata las neuronas, entonces ya tenemos otra certeza. Si nos empiezan a explicar o nos responden estas preguntas, y aparte vemos el contexto, estamos en pandemia, entonces si empezamos a ver todo este tipo o hacernos este tipo de preguntas, entonces vamos a tener una mayor certeza de lo que vamos a compartir. Y el quinto tip que les voy a recomendar es comparar esa información que tenemos con otros medios. Igual, meternos a internet, a googlear la nota, el titular que tenemos, y si ese titular aparece en otros medios o en otras notas, y medios como más, pues sí, medios como tal, informativos, entonces pues ya podríamos habrán pasado nuestro filtro de 6 pasos para poder decir, bueno, esta información vale la pena compartirlo. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque si no lo hacemos vamos a caer en este tipo de problemas que ya mencionamos. Seguro ustedes tienen anécdotas similares. El punto es que la desinformación también perjudica. Por eso la OMS lo califica como infodemia. No se queda en algo anecdotario. El estar desinformado genera polarización, genera problemas, desencuentros, actitudes como el caso que les comenté de donde asesinaron a unas personas porque pensaron que eran robachicos.
Entonces, sí es muy, muy importante que tengamos eso en cuenta y pues después de estos tips que les acabo de dar, pues yo concluyo y nada más me gustaría decirles que la profesión del periodista es muy importante, o sea, aunque, y no es porque yo sea periodista, pero tengo muchos compañeros periodistas que para poder sacar la información, para poder sacar una nota tienen que comprobarla, tienen que irse con fuentes que no son solo internet, o sea, tenemos fuentes testimoniales, hacemos entrevistas, hacemos una labor muy importante para que como consumidor final tengan una información concreta. Entonces, es importante que también, si tienen alguna duda, se acerquen a los periodistas, a los reporteros, síganlos en Twitter, chequen la información que ellos tienen. Por eso les digo, cualquier duda que tengan, pueden acercarse a su reportero de confianza, porque ahora con las redes sociales los tenemos en Twitter, los tenemos en la red, en Facebook, en WhatsApp. Es importante también acercarnos a los medios y evitar como que la desinformación sea pues el pan de cada día, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si hay preguntas que quisieran o comentarios que quisieran hacer respecto a esto de la desinformación. Existe un término que seguro has escuchado con frecuencia. Fake news, fake news, fake news, fake news. They make them up in many cases. Fake news. It's fake news. Fake news. Fake news. It's called fake news. Fake. Fake news. Si bien es un término que se ha popularizado durante la gestión del presidente Donald Trump, se trata de un problema tan viejo como el chisme. Hablamos de información falsa que se difunde para provocar acciones, opiniones, elecciones. La desinformación no es nueva. Lo que sí es inédito es la velocidad y la amplitud con la que se propaga la información falsa. Seguro has encontrado este tipo de información en Facebook, WhatsApp, YouTube o Instagram. Esos son los canales que vuelven viral cada mentira propagada, y es un problema que durante una pandemia puede afectar a toda una población, incluso a Valle de Chalco. Hola, ¿qué tal nuevamente? Muchísimas gracias. Un gran aplauso a la compañera, a la licenciada Anabel, por darnos esta información con respecto a la infodemia, como muy bien ella comenta, muy bien abordó, pues justamente ese contexto de la pandemia a través de los medios pues, también ha generado esta infodemia, como muy bien señala. Sin embargo, pues bueno, ya nos dio unos tips para poder analizar y poder llevar a cabo la información adecuadamente, tanto personalmente como a nuestros familiares y gente cercana, ¿no? Hasta la población en general. Pues abrimos lo que es la sesión de preguntas, comentarios, para poder generarle respuestas a nuestros compañeros que nos siguen en esta transmisión en vivo. Entonces, si hay compañeros que nos quieran generarle a nuestra ponente alguna inquietud por medio de una pregunta, algún comentario, estamos aquí a sus órdenes para poder darles respuesta, ¿no? A estas inquietudes que nuestros compañeros cibernautas tengan. Entonces, yo quisiera, bueno, comenzar con una pequeña pregunta, Anabel, con respecto a justamente, ¿no? Si existe, ¿no? Alguna página, alguna plataforma en general en donde justamente se puedan corroborar notas, o una plataforma especial en donde justamente se den notas reales con respecto a la información de COVID-19. ¿Qué plataformas existen para podernos informar y justamente no dejarnos ir por estas notas falsas? No sé si existe alguna plataforma. Pues como tal, bueno, existen plataformas como la OMS tiene su propio
portal en el cual empiezan a sacar toda la información que hay a nivel mundial y todo eso. El gobierno federal, de hecho, también sacó una plataforma en la cual vienen las estadísticas por región. De hecho, está muy padre esta página porque viene el mapa así de México y ustedes lo pueden ir seleccionando o delimitando qué parte del país quieren checar para ver tanto cuántas personas están infectadas, cuántas personas han muerto, cuántas personas están hospitalizadas, cuál es la capacidad de los hospitales para poder acceder a ellos y todo eso. Entonces, en cuanto a números, están las plataformas oficiales, la OMS, el gobierno federal tiene su propia plataforma, pero en cuanto a noticias con expertos y cosas así, yo les recomiendo mucho leer las páginas de los noticieros o de los medios de comunicación, perdón, no redes sociales. En redes sociales, o sea, sí pueden compartir notas de estas plataformas, pero sí es importante verificarlos. Creo que más allá de que exista una plataforma, creo que la idea es como verificar siempre que la información que tenemos es verídica o es información confiable. Por ejemplo, el periódico El País tiene una actualización diaria de notas sobre, obviamente es en España porque es de allá, pero entrevistan a muchos especialistas y de hecho hacen infografías que son muy atractivas. Estas infografías, en vez de que te chutes todo el texto porque tenemos el problema que no nos gusta leer, entonces en vez de aventarte todo un texto, puedes checar las infografías que son muy dinámicas. De hecho, hay algunos medios, como incluso el Washington Post, aunque esté en inglés, tenemos la facilidad de que Google nos traduce todo. Entonces podemos también checar este tipo de información. Yo recomiendo mucho siempre no quedarnos con un medio. Si vemos la información, no sé, por ejemplo en el Universal, podríamos checar otras 4 plataformas, checar La Jornada, El Financiero, El Universal, Aristegui Noticias, si quieren. El punto es como tener una visión más completa de una nota, y no solo de COVID, de toda la información que tenemos, porque hay que tener en cuenta que pues también cada medio tiene su línea editorial, entonces cada línea pues va a ir no quiero decir sesgada, pero sí va con una atención en específico. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de comparar información en diferentes medios, vamos a tener como una información más global o más confiable. Lo mismo pasa con los temas de COVID, con los temas como les comentaba hace rato, ustedes pueden meterse a YouTube y van a encontrar millones de videos que hablan de COVID, de pandemia, de coronavirus. Estas palabras ya predominan en las redes sociales. El hecho de que existan no quiere decir que sean verídicas o que sean confiables. Por eso es importante siempre comparar, les decía en el último punto de las sugerencias, comparar la información, no quedarnos solo con una nota. Porque el hecho, usualmente compartimos tal vez con la intención de generar una buena, no sé, una labor social, ¿no? Que los demás se enteren de que yo vi una nota que es muy importante, pero para poder completar esta labor social es necesario verificarla, es necesario saber que lo que se está compartiendo es confiable. Entonces, más allá de que exista una plataforma, creo que tenemos la oportunidad ahora con las redes sociales, con internet, tenemos la oportunidad de tener muchas plataformas para tener información confiable. Y otra cosa es también no clavarnos en el tema, porque como les mencionaba, el tema del miedo, lo que genera la pandemia ahorita nos da miedo muchas cosas, entonces empezamos también nosotros a actuar como por emoción. De hecho, también uno de los estudios que les compartía, y de hecho pueden googlear en estudios sobre COVID, fake news, y van a encontrar muchos estudios en los que dicen que estos titulares enganchan porque se van por la emoción, nosotros actuamos por emoción. Entonces también toda esta onda de la pandemia, del coronavirus y el encierro hace que estemos susceptibles a ser enganchados por este tipo de titulares que se van directo a la emoción. Entonces, sí, más allá de que haya una sola plataforma, creo que tenemos la oportunidad de sacar información de diferentes medios. Ok, muchísimas gracias, Anabel. Siguiendo y atendiendo las preguntas de nuestros cibernautas, aquí nos comentan,
¿qué recomendaciones tienen para evitar los fake news en Facebook? Las recomendaciones, las que les comentaba, o sea, seguir estos seis pasos, bueno, si quieren pueden quedarse con 3, pero el punto, siempre, lo que yo creo que es importante es que en Facebook vamos a encontrarlo siempre, o sea, no es, como les mencionaba, el 80% de la población en México tiene acceso a internet, no, el 70 y tantos, el 80 y algo usa más el Facebook, es la red favorita. Entonces eso significa que todos estamos expuestos a que aparezca información falsa. El punto es que cuando nos llame la atención una nota, lo primero que tenemos que hacer es abrir esa nota para leerla completa. Como les decía, no quedarnos con el gancho del titular ni de la foto, porque incluso las fotos pueden ser engañosas, o sea, puede haber no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, fotos de niños tal vez que están, no sé, muertos, y ponen la nota de que fue en México, y realmente la foto es de Siria, está descontextualizada. Entonces, por eso es importante, siempre que vamos a compartir algo, abrir la nota, leer la nota completa, y como les mencionaba en el punto 4, las preguntas. En la nota tienen que contestar esas 6 preguntas. Si vemos esas respuestas es porque la persona que lo hizo es una fuente confiable, porque tiene la información suficiente como para armarte esa nota. Si vemos por eso les decía, si vemos una nota que abrimos y tiene un párrafo en el cual, por ejemplo, lo de las pistolitas, es que eso me causa mucha curiosidad porque sí se compartió esa nota. Y que en esa nota dice, es que están matando, la pistolita mata a las neuronas, bla, bla, pero nunca dice quién dijo que mataba, que las neuronas, o en qué estudio se basa para decir que eso es cierto. O sea, por eso es importante que nos hagamos esas preguntas, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Que incluso nosotros como periodistas tenemos que hacerlas al momento de escribir, nosotros tenemos que responderle esas preguntas al lector. Lo que nosotros tenemos que dar son certezas, no tenemos que dar más dudas. Entonces eso es importante. Y si generamos dudas, son dudas que el mismo lector pueda aclarar en otras fuentes. Entonces no vamos a estar exentos de ver una nota falsa en Facebook. Eso es como algo que debemos tener en cuenta, por eso es importante que se verifiquen. Por eso, o sea, yo les manejo esos 5 puntitos que son para verificar. Y creo que es algo sencillo, no nos quita mucho como tener esa costumbre de que si vamos a ver una nota, abramos el link, chequemos la fecha, cuándo fue publicada, chequemos la foto, que tenga crédito de foto, que tenga que responda a estas 5 preguntas, y después compararla con otros medios. En información como esto de la pistolita, perdón que lo reitere, pero es que me da mucha risa. En información como esta, obviamente la van a tener otros medios. Entonces, si vemos que esta información está replicada en otros medios, entonces ya podemos decir, esta información sí es cierta, la voy a compartir. Entonces, eso es como lo importante. No estamos exentos de las fake news, las vamos a encontrar en algún momento. El punto es saber no compartirlas o cortar la cadena de divulgación de esta información. Sí, justamente ahorita comentabas, ¿no? Si vemos que un contenido de una nota se está dando en diferentes medios, creo que también tenemos ahí que agarrarlo con pincitas, porque si vemos que se está replicando en diferentes medios, ¿y qué tal que este contenido también es falso, ¿no? Entonces también hasta ahí hay que tener cierto cuidado, justamente. Sí, por eso hay que, les decía, compararlo y checar que haya medios formales, exacto. No vamos puede que encontremos, la misma información en un medio que diga Juárez vive, ¿no? No sé si existe ese medio, pero no creo, o sea, hay medios que hasta los nombres son de risa, o sea, son nombres que no tienen nada de credibilidad. Es aplicar un poquito de criterio al momento de leer esa. De leer, claro, así es. Bueno, seguimos con las preguntas, las inquietudes de nuestros usuarios. Aquí hay una que dice, ¿cómo afecta la infodemia a la salud? Precisamente como hablábamos de lo del cubrebocas, ¿no? ¿Cuánta gente no iba al médico porque pensaba que le iban a quitar el líquido de las rodillas? O sea, nos puede dar risa, pero lo peor es que sí sucede. Hay gente que no quería ir al hospital. Había una nota, de hecho me acuerdo mucho como por junio,
en el que decía que en Chiapas la gente no quería ir a los hospitales y de hecho agredía al personal médico porque pensaban que dañaban a la población, que les quitaban el líquido de las rodillas. O sea, eso es una forma de afectar. La infodemia, cómo está afectando directamente a una población. Por eso les digo, no es que sea un tema mundial y solo así de como general, sino lo podemos ver en una localidad tan pequeña como el municipio más alejado de Chiapas, en donde la población, al temer que les quitaran el líquido de las rodillas, agredía al personal médico. Y lo vimos en otros estados, o sea, creo que en Monterrey también había gente que violentaba a las enfermeras porque pensaba que las iba a contagiar, o a los médicos. ¿Y por qué? Porque había información que decía que pues estaban en directo contacto con el COVID y no sé qué. Entonces, así es como afecta directamente. O sea, por eso la OMS califica la desinformación como infodemia, porque eso hace que las estrategias que se tienen, como lo de la pistolita, ¿no? Vamos a abrir un negocio, vamos a abrir un gimnasio, vamos a abrir un banco, pero para que pueda ingresar la gente, pues se les va a tomar la temperatura, se les da gel y no sé qué, pero la gente no quiere que le tomen la temperatura en la frente porque piensa que le van a matar las neuronas. Entonces ahora yo creo que todos lo hemos visto, vamos a un sitio y te toman la temperatura en el brazo. Eso no funciona. Sin embargo, lo hacen porque la gente no quiere que le tomen la temperatura. Entonces está truncando estas estrategias para poder pasarla para poder pasar la pandemia que no se extienda esto del COVID. Entonces así es como afecta directamente. Esta mala información hace que siga habiendo gente que no quiere utilizar el cubrebocas, gente que no quiere que le pongan la pistolita en la cabeza, gente que no quiere usar el gel, pues porque piensa o no quiere ir al médico, o que agrede a los doctores, a las enfermeras. Entonces ahí es donde se afecta directamente, y al afectarse de esa manera, pues hace que siga creciendo el número de contagios que hay en la población. Así es. Bueno, muchas gracias, Anabel. Siguiendo con otra inquietud, otra compañerita aquí nos escribe, dice: ¿qué debemos de hacer al encontrarnos una noticia falsa en las redes sociales? Pues para empezar, no compartirla, y en segundo lugar, por ejemplo, en Facebook tiene la opción de reportar. Cuando vean información, o sea, y ustedes ya la verificaron y dicen, ay, no, esta información es falsa, reportarla. En Facebook, en opciones, hay una configuración, no me acuerdo, hay una forma de reportar este tipo de notas. Entonces, además de que nosotros cortamos el ciclo no compartiéndolo, pues también ayudamos reportando, pues para que se vaya bajando esa información. Así lo encontramos también en YouTube, también tiene esa opción, y en WhatsApp pues ya elimina. Y es más, ustedes cuando les lleguen esas cadenas en estos grupos, porque usualmente llegan en los grupos, por ejemplo, yo les digo, a mí me llegó en un grupo vecinal. Entonces es decirle, no, saben que esta información es falsa, ya lo averigüé y no hay certeza de que suceda esto. Entonces es una forma incluso de labor social o de labor comunitaria, también como parar este tipo de información al verificarla nosotros y compartir en WhatsApp. Saben que esta información no la replican porque es falsa. Entonces, pues creo que ahí es donde va nuestro actuar como buenos ciudadanos. Bueno, siguiendo con esa misma cuestión, realmente la desinformación es un gran problema, pero ¿cuáles son las características principales de las noticias falsas? Las características principales de los que les mencionaba, siempre el titular engañoso va a ser engancharte por la cuestión emocional. Eso es como, hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, yo les decía, en la clase de periodismo en la universidad siempre nos decían, ustedes tienen que informarle a la población con estas 5 preguntas. Entonces, una de las características que yo he encontrado en las notas falsas es que no cumplen este rigor periodístico, que es responder estas 5 preguntas que deben ir en la entrada de la nota. Otra es lo de el titular, que es muy llamativo, que es alarmante, es eso. Hay que tener dudas siempre de los titulares alarmantes, porque como les decía, lo que más nos mueve es la emoción. Entonces, obviamente, quien genera estas notas, pues quiere mover a partir de la emoción. Entonces, una de las características es que es muy alarmante el titular. Las fotos tienden a ser descontextualizadas, o sea, puede aparecer, no sé,
un policía en una foto, en alguna actitud extraña y ya le ponen ahí, me está violentando un policía y no sé qué. Pero si nos basamos solo en la foto y decimos, no, pues sí, el policía se ve bien gañano, no sé, pero no nos fijamos en qué hay en la nota, en el contexto, entonces pues ya, pues ahí podríamos entrar en una fake news. Por eso es importante siempre revisar la cabeza, la nota y el contenido. Como características yo digo, es el titular alarmante, una foto alarmante y por lo general un contenido que no está bien estructurado. Okay. Y un medio que es de dudosa procedencia, también ver de dónde, qué medio está publicando esa nota o quién la está difundiendo. Generando, así es, muy bien, muchas gracias. Otro comentario y otra pregunta dice, es evidente que no se puede evitar estar inmerso en la desinformación, pero no toda la población conoce plataformas verídicas o sabe cómo acceder a la información. ¿Qué recomendaciones podrías proporcionar para que sea mejorado esta problemática? Lo que les comentaba, checar, no quedarnos con una plataforma, y eso en general, o sea, no solo de COVID. Cuando vamos a informarnos de algo, es y tenemos la oportunidad porque tenemos internet, en internet encontramos de todo. Entonces, siempre comparar la información, tener varias plataformas para poder estar informados, ¿no? O sea, no quedarnos solo con una nota. Hay veces que incluso desconfiamos de los medios, ¿no? Desconfiamos de... Que sí, está bien, desconfíen de los medios, pero no desconfíen del reportero, porque el reportero a final de cuentas es el que hace la nota, y yo les garantizo que un reportero tiene que tener, o sea, ustedes tienen de fuente el medio, pero como reportero tenemos de fuentes a quienes entrevistamos, a quienes los documentos que revisamos, los eventos a los que tenemos que asistir para sacar información. Entonces imagínense, de un montón de fuentes de las que tenemos que nosotros echar un clavado para hacer una nota, ustedes tienen un medio, ¿no? Ustedes lo traducen en un solo medio que está difundiendo esa información. Entonces, como para tener mayor certeza o estar bien informado, yo les recomiendo no quedarnos con el medio, sino quedarnos con la información que vemos en diferentes medios, ahora sí que diferentes fuentes. Tu fuente va a ser el Universal, tu fuente va a ser TV Azteca si quieres, tu fuente va a ser Excelsior o El Financiero o Aristegui. Tienes 5 fuentes para poder crear tu propio criterio a partir de la información que tienes de diferentes fuentes, de diferentes medios. Entonces yo creo que lo importante, porque vamos a estar inmersos, siempre es tener esa capacidad de comparar, de tener más información de dónde podernos acercar para poder decir, esta información sí es confiable. Porque lo importante es compararlo, no quedarnos siempre con una nota. Y les digo, es muy sencillo porque nos metemos a Google y podemos checar, de un titular podemos checar todo lo que va sacando. Respondernos las preguntas, ser preguntones, o sea, incluso como lectores, preguntarnos. Después de leer una nota, preguntarnos, ¿no? ¿Pero por qué sucede esto? Y entonces eso nos va a ayudar a investigar más y tener un criterio mayor. O sea, no quedarnos solo con lo que nos dice un medio. Un medio, así es. Muchísimas gracias, Anabel. Y concluyendo esta sesión de preguntas y respuestas, la siguiente pregunta con la que terminaríamos sería, ¿cuál es tu opinión de las plataformas como la Red Internacional de Verificación de Hechos? ¿Son confiables? Pues sí, hay muchas plataformas que son institucionales y otras que son ciudadanas. Hay que tener en cuenta que sí son confiables estos medios, pero vuelvo a lo mismo, no hay que quedarnos solo con un medio o solo con una fuente, hay que ser un poco más, rascarle o tener esa curiosidad de preguntar. Esta fuente que nos dices sí es confiable, yo no le veo ningún problema, pero tampoco me basaría solo en ella para sacar información. Como les decía, hay una cantidad enorme de sitios que tienen información del día. La OMS tiene su propia plataforma en la cual va actualizando en el mundo cómo están los casos, cómo van las vacunas, cómo va todo lo que tiene que ver con el COVID. En México tenemos la plataforma federal, aparte tenemos las conferencias diarias a las 7 de la noche. A veces tratan mal a los reporteros ahí diciendo, está bien pendejo. Pero bueno, van diario tienen que ir a preguntar y tienen presiones de sus editores, incluso presión ciudadana. O sea, yo creo que
Hay muchas plataformas, es que estamos sobreinformados. A final de cuentas tenemos muchos lugares en donde sacar información. El punto es que nosotros sepamos qué información vamos a difundir. Ok, muchísimas gracias, Anabel. Pues amigos, espero que esta información justamente nos ayude mucho justamente para, valga la redundancia, informarnos bien con respecto a todo lo que acontece, ¿no?, en la sociedad, en el país, en el mundo, con respecto al contexto del COVID-19, en este contexto de pandemia y en el marco de la nueva normalidad. Pues hasta aquí sería la mesa de sociedad con la licenciada Anabel Clemente, con su tema de los fake news, la otra pandemia. A nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, el maestro Ángel Javier Lascano Belmo, director de Educación y Cultura del H Ayuntamiento, nos despedimos desde su biblioteca, Arquitecto Mendiola Quesada. Nuevamente les reitero, les informo, pues bueno, estamos en esta biblioteca porque, como sabrán, ayer les comentaba, hay un programa de rehabilitación de esta red de bibliotecas del municipio, en el cual, pues bueno, además de ser un espacio justamente de educación, de cultura, en donde la gente puede venir a informarse, sacar datos para su formación profesional e individual, pues son espacios justamente de enseñanza, docencia, en donde justamente se pueden llegar a conformar proyectos de investigación, de gestión, pues para el bienestar de la población en general. Pues desde aquí les damos un cordial saludo y nos despedimos muy amablemente de ustedes en representación de nuestras autoridades, y pues que pasen muy bonito miércoles, sin justamente olvidar mencionarles, mañana tenemos la mesa de economía con la licenciada Nayeli de la UAM. Y pues bueno, con eso cerramos la dinámica de hoy. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias. Nos vemos la próxima. Existe un término que seguro has escuchado con frecuencia. Fake news, fake news, fake news, fake news. They make them up in many cases. Fake news. It's fake news. Fake news. Fake news. It's called fake news. Fake. Fake news. Si bien es un término que se ha popularizado durante la gestión del presidente Donald Trump, se trata de un problema tan viejo como el chisme. Hablamos de información falsa que se difunde para provocar acciones, opiniones, elecciones. La desinformación no es nueva. Lo que sí es inédito es la velocidad y la amplitud con la que se propaga la información falsa. Seguro has encontrado este tipo de información en Facebook, WhatsApp, YouTube o Instagram. Esos son los canales que vuelven viral cada mentira propagada, y es un problema que durante una pandemia puede afectar a toda una población, incluso a Valle de Chalco.